Buenas tardes chicos, mi nombre es Génesis Dávalos. Bienvenidos a esta pequeña explicación sobre el tema de ciclos. Como primer punto en esta presentación, lo que vamos a ver es la definición de un ciclo. Y como podemos ver aquí, un ciclo es una sentencia o una estructura que nos va a ayudar a repetir una instrucción de un programa varias veces. Lo vamos a conocer con el nombre de ciclo, bucle o estructura. Ahora, ¿de qué partes consta esta estructura que son los ciclos? Básicamente consta de dos partes. La primera es la iteración, que es donde nosotros especificamos el número de veces que se va a repetir nuestra instrucción y la condición para que esta instrucción se repita. Como segunda parte de un ciclo tenemos lo que es el cuerpo, donde se especifican las sentencias o grupo de sentencias que se van a repetir. ¿Cuáles son las instrucciones que nosotros podemos poner dentro de un ciclo en su cuerpo? Pues como podemos ver aquí, se pueden poner estructuras condicionales, es decir, if o switch case. Se pueden poner instrucciones de entrada-salida, es decir, print o instrucciones de tipo scanf. Se pueden poner otros ciclos, se pueden poner instrucciones de asignación o, en su caso, llamar a funciones. Ahora bien, ¿qué tipos de ciclos nosotros podemos manejar? Básicamente existen dos tipos de clasificaciones. La primera es los ciclos controlados por centinela, donde entran los ciclos de tipo while y do while. Y como segunda opción tenemos los ciclos controlados por contador, donde está el ciclo for. Ahora, hay ciertas variables que nos van a ayudar a nosotros a controlar un ciclo. La primera de ellas es centinela. Y esta variable nos va a ayudar a tomar un valor y en base a este valor el programa toma cierto camino. Por ejemplo, cuando se requiere que obtengamos una serie de cadenas hasta que se introduce la palabra fin. Otro ejemplo puede ser cuando se pide que un programa capture números hasta que se introduzca un número negativo, por ejemplo. Y otro ejemplo más lo podemos ver cuando se necesita mostrar un menú de opciones, donde el usuario va a estar ingresando distintas opciones, eligiendo del menú, y el programa se va a seguir repitiendo o mostrando el menú hasta seleccionar la opción salir. La otra variable que nos ayuda a controlar un ciclo es la variable contador. Esta nos va a ayudar a ir contabilizando sucesos que se llevan a cabo en el ciclo. Ejemplos de contadores son los que tenemos aquí. Por ejemplo, cada vez que alguien es atendido en la ventanilla de un banco, se puede almacenar en un contador el número de personas atendidas. Como segundo ejemplo, tenemos que cada vez que se vende una entrada a un juego de béisbol, se puede almacenar con un contador el número de entradas vendidas. Un tercer ejemplo es cuando alguien registra el número de usuarios que entran a una página web. El tercer tipo de variable que nos va a ayudar a controlar un ciclo es la variable acumulador, que es una variable que va incrementando ciertos valores que el usuario le dé. A diferencia del contador, el contador va aumentando de uno en uno, mientras que el acumulador aumenta en una cantidad variable. Como ejemplos de acumuladores tenemos la cantidad de dinero depositado en una cuenta de ahorros en el lapso de un mes. Otro ejemplo es la cantidad de estudiantes de todos los salones de clases si queremos contabilizarlos. Y un tercer ejemplo es la suma de los habitantes de cada uno de los estados del país. En esta diapositiva podemos ver los tres tipos de ciclos. Del lado derecho de la pantalla podemos ver el tipo de ciclo while, donde tenemos que especificar la condición para que este ciclo se repita. Es lo que vamos a poner y que estamos viendo en la pantalla en color verde. El segundo tipo de ciclo es el ciclo for,
donde en primer lugar tenemos que especificar dónde va a iniciar el ciclo. En segundo lugar tenemos que especificar la condición para que este ciclo se repita. Y por último, incrementar un contador. En tercer lugar tenemos el ciclo do, donde se va a poner dentro del cuerpo todas las instrucciones que se van a repetir. Y por último, en la instrucción while especificamos la condición para que este ciclo se repita. Ahora bien, ¿qué tipo de ciclo conviene utilizar? Por ejemplo, el tipo de ciclo while se utiliza cuando no sabemos exactamente cuántas veces se va a repetir este ciclo. Nos dice aquí que se debe utilizar cuando se desea saltar el bucle o ciclo si la condición es falsa. En la parte del medio podemos ver el ciclo for, que es utilizado cuando sabemos específicamente cuántas veces se va a repetir el ciclo. Y en tercer lugar tenemos el ciclo do, que se va a utilizar cuando al menos tiene que entrar una vez al cuerpo del ciclo a repetir las instrucciones. A continuación vamos a ver la aplicación de estos tres tipos de ciclos. En primer lugar tenemos como ejemplo el tipo de ciclo do while. Vemos que en la parte de arriba se declaran las variables. Vamos a utilizar un acumulador y a continuación les voy a explicar el ciclo. En este caso, nuestro ciclo va a estar regulado desde un principio. Vamos a tener una variable que se va a llamar salida y mientras no tenga el valor de 2, el ciclo se va a seguir repitiendo. Lo que va a hacer dentro del ciclo es pedir el gasto, lo guarda en la variable gasto y ese valor se va a acumular en una variable que se llama total gastos. Esta variable es la que va a ir acumulando todos los gastos que el usuario ingrese. Después de eso, el programa va a preguntar al usuario si desea ingresar otro gasto. Le va a presentar dos opciones. La primera opción es sí, la segunda opción es no. Y esa respuesta la va a guardar en la variable salida. Una vez que el ciclo termina, lo que va a hacer es imprimir el total de gastos, es decir, la variable acumulador que se llama total gastos. Esta es una aplicación del ciclo for. Vemos que igual en primer lugar se declaran las variables, después viene lo que es la condición para que el ciclo se repita. En este caso, el for inicia con la indicación de dónde va a iniciar el ciclo, en qué valor va a iniciar el ciclo. Después viene la condición para que el ciclo se repita. En este caso, mientras sea menor o igual a 10, el ciclo se va a seguir repitiendo. Y por último, la variable contador se va a incrementar. Lo que va a hacer dentro del cuerpo del ciclo es pedir el sueldo del empleado, lo va a guardar en la variable sueldo y lo va a acumular en la variable tot_num. Lo que hace al finalizar el ciclo es imprimir el valor que tiene el contador. Y esta es una aplicación del ciclo do while, donde por lo menos va a entrar una vez al cuerpo del ciclo. Lo que va a hacer dentro del cuerpo es pedir el gasto, lo guarda en la variable gasto, lo acumula y pregunta al usuario si desea ingresar otro gasto. Igual le presenta dos opciones. Esa respuesta que el usuario da la guarda en la variable salida. Y en el caso del ciclo do while, la condición la pone en la parte de abajo al finalizar el ciclo. En este caso, mientras salida no tenga el valor de 2, el ciclo se va a seguir repitiendo. Y lo que hace al finalizar el ciclo es imprimir el valor que tiene el contador. En este caso se llama total gastos.
Es todo, gracias por su atención y aquí les dejo algunos links que les pueden ayudar en caso de que necesiten más información sobre este tema.